Historia 8. Un viaje triste, muy triste. Apenas había desaparecido la caravana de ismaelitas a la distancia, envuelta en una nube de polvo, Rubén regresó al pozo para librar a José. Imagínate cómo se sintió al ver que no había nadie dentro de él. Alarmado, buscó entonces a sus hermanos y les dijo: «Ya no está ese mocoso, ¿y ahora qué hago?». No podía pensar siquiera en la idea de presentarse ante su padre sin llevar a José. Eso quebrantaría el corazón del anciano. Tampoco podía decirle que habían sido capaces de vender a su propio hermano como esclavo. Pero a alguien se le ocurrió una escapatoria. Le dirían una mentira a Jacob, que José había sido atacado y muerto por un animal salvaje. Para que la historia pareciera verdad, tomaron la vestidura de varios colores del muchacho, la empaparon en la sangre de un animal y se la llevaron a Jacob. «Encontramos esto», le dijeron. «Fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo». Por supuesto, Jacob conocía bien la túnica. «Sí, es la túnica de mi hijo», exclamó entre sollozos. «Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos». De esta triste manera, Jacob, que había engañado a su padre, fue a su vez engañado por sus propios hijos. La Biblia dice que rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía: «No, guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo». No puedo imaginarme cómo esos hermanos eran tan hipócritas como para pretender consolar al pobre anciano sin decirle la verdad. Veían sufrir a su padre, pero no le confesaban lo que había hecho. Si se lo hubieran contado, seguramente la ira de Jacob contra ellos no habría conocido límites. Entretanto, el pobre José, triste, cansado y nostálgico, iba en camino a Egipto. Da pena el solo pensarlo. Apenas 17 años y vendido como un miserable esclavo. Mientras caminaba fatigosamente por el polvoriento camino con sus amos ismaelitas, más de una lágrima debe haber rodeado por sus mejillas. ¿Por qué le había ocurrido esa terrible desgracia?, se preguntaba. ¿Por qué sus hermanos habían sido tan crueles con él? ¿Por qué habían permitido que estos extranjeros lo llevaran como un prisionero? ¿Por qué nadie venía en su rescate? Al caer la tarde y comenzar aquella primera noche, lejos de su casa, debe haberse sentido terriblemente solitario. No podía dejar de pensar en la cama confortable que ahora no tenía, en los animalitos con quienes acostumbraba jugar y en todas las cosas que tanto le gustaban. También ha de haber pensado en su padre y en su hermanito Benjamín y en su madre, que ya había muerto, y volvió a llorar. ¡Qué viaje tan largo y triste! Porque cuanto más se acercaba la caravana a Egipto, tanto más lejos estaba de su casa. Más de una vez debe haber pensado en que ya no volvería a ver a su padre y a sus hermanos. ¿Qué le sucedería en ese país extraño al que lo llevaban? Seguramente lo volverían a vender, pero ¿a quién? Tal vez a un amo duro y cruel que le haría pasar una vida miserable. También pensó en Dios, en el Dios de su padre. Aunque la Biblia no lo dice expresamente, estoy seguro de que oró más de una vez al Señor pidiéndole que lo protegiera y que le ayudara a reunirse algún día con aquellos a quienes amaba. Y estoy seguro también de que Dios observaba con amor
a este querido muchacho, así como vela sobre cada niño y niña que lo ama y confía en él. Dios sabía que este triste viaje hacia la esclavitud era lo mejor que podía haberle pasado a José. Y aunque el pobre muchacho no lo comprendía entonces, Dios estaba utilizando ese acto malvado de sus hermanos para conducir a José hacia un magnífico futuro que de otra manera no habría conocido. A menudo Dios actúa de esa manera y convierte lo que parece difícil de soportar en felicidad y grandes bendiciones. Le agrada conducir a los que confían en Él desde las tinieblas hacia la luz. Al fin, José llegó a Egipto. Observaba con ojos agrandados por la sorpresa las grandes ciudades, los templos monumentales, las formidables pirámides, la misteriosa esfinge y las multitudes de gente extrañas, pero ni por un momento se le cruzó por la mente la idea de que alguna vez sería gobernante de ese país.